A mediodía, el porche de los Kincaid parecía recién fregado, pero no había agua en los escalones. El sol endurecía un brillo marrón y el silencio disolvía el rumor lejano de los aspersores del vecindario. La ausencia empezó como una grieta mínima. Lila no llegó al turno del centro comunitario. Su teléfono quedó mudo y el coche familiar no estaba en el camino de grava. La puerta principal resistía con el pestillo echado. La trasera, entornada, dejaba un hilo de aire más frío que la calle. El interior olía a metal y a limpiador barato, una mezcla áspera. En la hierba junto al seto descansaba una pequeña hacha con la etiqueta de fábrica todavía pegada en el lomo. En la alfombra de la sala se veía la funda de un cuchillo de cocina, vacía. En la cocina la nevera quedaba entreabierta, una luz blanca sobre un vaso con un aro de leche seco. El cul-de-sac parecía cerrado al mundo, y sin embargo, algo había pasado hacia adentro y de regreso hacia afuera sin romper nada. Durante un minuto que pareció doble, el tiempo dejó de contar como costumbre y empezó a contarse como evidencia. Lila solía marcar su llegada a las 12:10 para abrir la sala de ejercicio. Irving, más lento, se movía con andador y paciencia. La casa, organizada para la rehabilitación, imponía su propio orden de objetos y pasillos. A esa hora, el orden seguía en pie, pero la lógica se había quebrado. Faltaba la explicación y ya sobraban las señales. Ese desajuste fue lo primero que pesó más que el miedo. El primer patrullero se detuvo a las 12:19, cuando el calor de Colorado espesaba el aire y el zumbido del compresor del aire acondicionado vibraba en la fachada. La escena se abrió en capas. Un agente marcó la línea de entrada en el umbral trasero. Otro empezó a fotografiar desde el porche hasta el pasillo. La madera del suelo devolvía un crujido bajo cada paso controlado, y la luz de la cocina cortaba la penumbra del salón en una franja rectangular. El objetivo inmediato fue fijar el camino posible, desde la puerta trasera a la sala, al corredor, a la cocina, a la zona del baño. Hacia allí apuntaban pequeñas manchas, al principio disgregadas como salpicaduras de lavavajillas, después más densas, con bordes que ya no podían confundirse. La hacha quedó asegurada primero. Era un modelo común de ferretería, sin personalizaciones, con un código de barras entero y nítido. Ese detalle abrió un ángulo nuevo, una cadena que podía recorrerse hacia atrás hasta un proveedor y una cámara. La funda vacía del cuchillo, situada a 1 metro de la mesa del comedor, planteó el segundo obstáculo. Faltaba el cuchillo. Si había salido de la casa, lo había hecho con quien entró o con quien salió. La nevera entreabierta, tercera dificultad, implicó pausa y movimiento no apremiados. Nadie abre una nevera cuando se siente perseguido. Con esas 3 líneas, la promesa inmediata era obvia: fijar tiempos, recuperar cámaras, trazar un intervalo en el que la casa dejó de ser refugio y se volvió escena. El baño apareció finalmente como punto de convergencia. Del corredor llegaba un olor más húmedo y más frío. El mosaico del suelo conservaba una película fina, como si hubiera corrido agua un momento y se hubiera cortado sin cerrar del todo la llave. Los cuerpos de Irving y Lila estaban juntos, y la imagen por sí sola bastaba para desplazar cualquier idea de robo improvisado. No faltaban joyas ni billeteras, no había cajones volcados, la televisión continuaba en su aparador. En el borde del lavabo, un cabello oscuro adherido por la humedad ofrecía material para raspado. En la uña del índice de Lila, la luz inclinada del flash alcanzó un trazo mínimo, suficiente para pedir a la unidad forense bolsas y pinzas. El resto de la casa habló con cosas pequeñas. En la encimera, una semilla de durazno sin pulpa, todavía húmeda. Junto al fregadero, un vaso con un aro lechoso y un hilo seco en diagonal. En el pasillo, una impresión tenue de suela que no coincidía con los zapatos de Irving. En la estantería del salón, un hueco estrecho donde parecía faltar un par de libros. No había polvo en la marca rectangular. Las ventanas seguían echadas. No había vidrios rotos ni señales de palanca en marcos. El coche de los Kincaid, un sedán doméstico, estaba ausente. Con eso, la unidad de patrulla comunicó el dato a tráfico local para barridos en perímetro de 6 cuadras. Al salir al porche para ampliar el perímetro, un agente afinó el oído y dejó que la calle le devolviera su mapa. Cortadoras de césped en 2 jardines, un perro detrás de una malla, un aspersor golpeando rítmicamente el tronco de un árbol. Esos ruidos sostenían la banalidad del mediodía y, al sostenerla, subrayaban la ruptura adentro.
En las fachadas, varios timbres con cámara parpadeaban con luces discretas. Otro ángulo se abrió. Cada lente podía contener una franja de minutos en bruto. Se anotaron modelos y direcciones. La promesa siguiente era simple y trabajosa: ver cada clip, uno tras otro, hasta coser un trayecto. El interior ofreció además la biografía de la rutina. En el cuarto de Lila, una libreta con columnas de ejercicios, nombres de vecinos mayores, progresos anotados con fecha y hora. En la mesa de noche de Irving, una funda rígida para el andador, crema antiinflamatoria, una caja de tornillos con el logo descolorido de un taller donde había trabajado 2 décadas. Esa acumulación de uso hacía más improbable cualquier hipótesis de pelea doméstica o ajuste de cuentas. Faltaba el rastro que justificara violencia con provecho. Abundaba, en cambio, el rastro que hablaba de vida mantenida con cuidado. En la cocina, el equipo forense fijó temperaturas y tiempos. La nevera, por su propia lógica térmica, indicaba que la puerta había quedado abierta el tiempo suficiente para que el termostato compensara la fuga. El vaso con leche seca marcaba minutos de aire antes de endurecer. La semilla de durazno, según el brillo y la adherencia, no llevaba horas. Esos microdatos, sumados a la llamada de aviso que había entrado a las 12:14, acotaban el intervalo útil, un tramo estrecho entre la última actividad normal y la irrupción. Afuera, los números de las casas brillaban en latón al sol y la calle, con su curva breve, parecía un cuenco. Nada en la superficie concedía una vía de huida especial. No había atajos entre jardines ni pasos peatonales que dieran ventaja. El acceso más útil, si alguien quisiera entrar y salir rápido, era el mismo que todos. El camino de grava, la puerta trasera, el auto aparcado. Si el auto no estaba, ese vacío era por sí mismo un vector. La radio pidió a unidades cercanas que levantaran placas de sedanes iguales en calles aledañas, estacionamientos de tiendas y callejones con sombra. Cuando el equipo embaló la hacha, el sol ya pegaba oblicuo en el lomo metálico. La etiqueta blanca con barras negras impoluta prometía un hilo que podía seguirse hacia el mostrador donde fue cobrada. Esa promesa, seca y casi burocrática, pesó más que cualquier conjetura sobre motivaciones. En escenas así, el camino no lo hacen las teorías. Lo hacen los objetos en el orden exacto en que se dejan tocar. En el canto de la hacha, el código de barras quedó hacia arriba, sin rasgaduras, como si nunca hubiera pertenecido a nadie. A mediodía la casa habló sin voces. El zumbido del frigorífico, una gota obstinada en el baño y una banda de luz oblicua sobre objetos que en silencio empezaban a declarar. La puerta trasera dejaba entrar un aire más frío que la calle y la principal seguía cerrada por dentro. No había vidrios rotos ni marcos marcados. En la encimera de la cocina, un vaso con un aro blanquecino y la mitad de una semilla de durazno aún brillante. En la sala, a 1 metro de la mesa, la funda vacía de un cuchillo de cocina. En el césped del lateral, la hachuela con su etiqueta de fábrica entera. Pequeñas manchas en el pasillo avanzaban hacia el baño como una línea quebrada. La nevera, entreabierta, pitó una vez al ser cerrada por guante. El motor compensó con un jadeo corto. El intervalo útil se estrechó entre las 12:10 y las 12:19, cuando el primer patrullero cortó el silencio. Quien entró no forzó la casa, aceptó el riesgo del camino más sencillo. La casa estaba ordenada para cuidar, no para resistir. Andador junto a la cama, pelotas de terapia, una libreta con series de ejercicios, relojes parados a la hora de siempre. Nada faltaba donde suele faltar en un robo. Ese equilibrio torcido prometía algo más útil que un motivo: minutos mensurables y objetos con huella de manos ajenas. El frigorífico marcó la primera escena. El anclaje fue sonoro, un zumbido sostenido más largo de lo normal, como si el termostato peleara por recuperar el frío que se escapó. Se midió la temperatura interna con sonda, se fotografió el aro de leche seca en el vaso y se tomó muestra de la película en el borde. El obstáculo estaba en el tiempo de endurecimiento de esa leche y en la circulación de aire de la cocina, alterada por la puerta trasera. Se anotaron el ángulo de apertura y el punto de condensación en el marco. El resultado prometido para el siguiente paso era claro: sumar esas variables a la llamada registrada a las 12:14 y reducir la ventana a minutos concretos. La encimera habló con fruta. La semilla de durazno, húmeda, con fibras adheridas, descansaba en una servilleta lisa. Se pesó, se registró el brillo y se embolsó con pinzas. La dificultad residía en el calor seco del mediodía,
capaz de falsear el aspecto en pocos minutos. Se midió la humedad relativa en cocina y pasillo y se fijó una línea. Ese durazno no llevaba horas fuera. La promesa inmediata fue cruzar ese dato con el pitido reciente del frigorífico y el estado del vaso. La sala añadió un vacío. En la estantería, 2 huecos sin polvo mostraban rectángulos limpios, como si se hubieran retirado libros en los últimos días. Junto al brazo del sofá, una revista doblada en la misma página desde la semana anterior. El obstáculo era distinguir si faltaban por préstamo o por selección ajena. Se fotografiaron las huellas de polvo, se levantaron fibras del estante y se apuntó un detalle útil. La caja de medicamentos de Irving seguía en su sitio, con la toma de la mañana tachada a bolígrafo. El resultado próximo sería volver a esos huecos cuando el resto del mapa temporal estuviera firme. El dormitorio mantuvo una rutina detenida. El anclaje fue olfativo, linimento, algodón, la mezcla plana de habitación ventilada temprano y cerrada después. La colcha no estaba tirada, el andador seguía paralelo a la cama, sin marcas de vuelco. El obstáculo consistía en no confundir orden con calma. Se revisaron cantos de mesillas en busca de fibras, se tomó polvo de zócalos, se fotografiaron las patas del andador para detectar raspados recientes. La promesa fue levantar una línea de base de vida cotidiana sobre la que contrastar cualquier irrupción. El pasillo llevó el pulso. Una sucesión de puntos oscuros, al principio como salpicaduras de lavavajillas, luego más densos, planteó un eje que llevaba a la puerta del baño. Se usó luz rasante para ver bordes y dirección. Se protegieron con cúpulas de plástico para evitar corrientes que resecaran los bordes. El obstáculo era doble. La madera barnizada alteraba la lectura y el aire de la cocina podía arrastrar partículas. El objetivo inmediato consistía en fijar trayectorias sin contagiarlas con el propio trabajo. El baño fue el vértice. La microancla fue acuática, una lámina finísima sobre el mosaico, todavía continua, y un hilo que descendía desde el borde del lavabo sin caer aún. Se fotografió la tensión de esa gota con escala métrica, se tomaron muestras de la película en el suelo y se recogió un cabello oscuro pegado al esmalte por la humedad. El obstáculo residía en la posibilidad de agua previa, la casa de 2 mayores, la rutina del aseo, la limpieza reciente. Se consultó el calentador de agua. Una luz verde indicaba reposo y no consumo prolongado. La promesa pasaba por cotejar estas señales físicas con la lectura térmica de la cocina y la llamada de aviso. El pequeño cuarto de usos devolvió un añadido inesperado. En una bolsa de supermercado reutilizable había guantes de látex sin abrir y más abajo un pack de bolsas de basura. Los guantes no correspondían al tamaño que Lila solía comprar. En el armario iban otras tallas con otro color de marca. El obstáculo. La bolsa podía ser antigua o recibida de un vecino. Se tomaron números de lote y se separó el embalaje por si la serie coincidía con compras del área. La promesa era simple. Cada código podía encajar más adelante con un recibo o una cámara. La mesa del comedor sostuvo lo doméstico sin teatralidad. Un portavasos con anillo seco, una libreta de lila con nombres de vecinos y columnas de repeticiones, la letra inclinada marcando progresos. No había cajones abiertos ni joyeros vacíos. Los objetos de valor estaban a la vista. El obstáculo era la tentación de deducir un motivo por ausencia de rapiña. Se anotó en cambio lo útil. El patrón era de permanencia breve con acciones sin prisa, como comer fruta y abrir la nevera. La promesa quedaba en el reloj. Si alguien se detuvo para masticar, dejó minutos contables. La cadena de custodia añadió su propio sonido. El crujido de bolsas numeradas, el clic de cierres, el raspado mínimo al recoger el contenido subungueal de lila con espátula metálica. La hachuela del jardín pasó a una caja rígida. La etiqueta con barras quedó visible para futura lectura. El obstáculo obvio estaba en la contaminación cruzada. Se cambiaron guantes por cada pieza y se marcó el flujo de entrada y salida del cuarto húmedo. El resultado prometido era no poético. Tubos, sobres, papel térmico con tiempos. Al salir otra vez a la cocina, el zumbido del motor ya había bajado a su nivel normal y el aro de leche no brillaba igual. Esos cambios en minutos eran la ventaja y el límite. La casa, como un archivo, había entregado páginas que no podían guardarse de vuelta tal cual. Se leían una vez y en leerse, cambiaban. La tarea quedaba en congelar ese cambio suficiente para que más tarde, afuera, cada número encontrara su gemelo en una pantalla o en un mostrador.
Sobre la mesa de evidencias, la etiqueta de la hachuela esperó inmóvil dentro de plástico, con las barras alineadas y sin rasguños. El lector dio un pitido limpio cuando el código de barras tocó el vidrio. Una línea negra y blanca, intacta, abrió un camino más nítido que cualquier conjetura. El número llevó a una familia de productos comunes de ferretería y, en segundos, a un importador con mapa de distribuidores. La serie coincidía con un lote reciente movido a varias tiendas del este de Fort Collins. Se filtró por radio de 2 kilómetros desde la casa, por fecha de reposición y por ritmo de ventas. Quedaron 3 mostradores posibles. Uno, a 1,2 kilómetros, registró salida de una unidad la tarde de un jueves, 2 semanas antes. El sistema POS no guardaba nombres cuando había pago en efectivo. El reloj del servidor de cámaras marcaba retención de 30 días. Con cada minuto, el margen de borrado avanzaba. El gerente aceptó la extracción con un aviso. Un domo interior veía la caja. El de entrada fallaba a ratos por una descarga reciente. Se copió primero lo que siempre se pierde primero: la franja del mostrador del jueves, entre las 18 y las 19. El resto exigiría paciencia, un ojo dispuesto a ver sombras repetidas hasta que una bolsa blanca coincidiera con un código impreso. La tienda empezó por el sonido. El zumbido constante de fluorescentes, un motor de congelador al fondo, la campanilla magnética de la puerta abriéndose cada vez que alguien cruzaba. El anclaje fue el inventario, un movimiento de salida para hachuela 1,25 pounds, mango compuesto, precio redondo, mismo UPC que la etiqueta rescatada en el jardín. El obstáculo fue la uniformidad. En 2 semanas, 4 unidades habían salido de estantería. Se cruzaron horas de venta y turnos del cajero. El jueves a las 18:41 figuraba pago en efectivo por una hachuela y un paquete de guantes. La promesa inmediata era encontrar la imagen que sostuviera esos 2 renglones. El domo sobre la caja devolvió un rectángulo de mostrador, billetes apoyados, bolsa plástica con logotipo verde, manos con uñas limpias. El obstáculo. El ángulo cortaba los rostros, la gorra de visera tapaba cejas y parte de la frente. Se amplió cuadro a cuadro y se fijaron detalles menos obvios. Muñeca izquierda con una línea tenue, sudadera oscura sin marcas, postura cerrada. La promesa quedó en la salida. Otra cámara, si aguantaba señal, podía captar el perfil al girar hacia la calle. En el trastero de seguridad, el disco hacía un ruido seco, viejo. El anclaje fue un patrón. La campanilla de puerta sonó a las 18:42 y un destello de bolsa blanca atravesó la mitad inferior de la pantalla. El obstáculo apareció al instante. La interferencia convertía la calle en franjas y los faros de los autos estiraban la luz como cuchillas. Se probó con reducción de ruido y a golpes surgió un contorno. Gorra oscura, hombros ladeados, la bolsa colgando de la mano derecha. La promesa, aún modesta, fue un tiempo exacto y una dirección tomada al salir. El gerente aportó un papel térmico adicional, más frágil que un recuerdo. La línea de guantes llevaba código parcial. No decía nitrilo ni látex. El estante, sin embargo, mostraba cajas por tallas, y la repisa vacía coincidía con talla L. El obstáculo. Sin tarjeta de fidelidad, el recibo no ataba el producto a una persona. Se fotografiaron códigos de lote en el embalaje de repuesto y se añadieron a la carpeta. Más tarde podrían rimar con un paquete hallado en otra parte. La promesa, de nuevo, descansaba en números que sabían esperar. A las 18:41:27, la cámara de caja mostró el momento en que el billete cambió de mano. La bolsa se llenó con la hachuela primero, los guantes encima, el borde del empaquetado asomando como una pestaña. El obstáculo menor fue banal y útil. El cajero, por costumbre, giró el boleto y lo apoyó un segundo sobre el mostrador boca arriba. Ese gesto permitió leer, en ampliación, la hora y los últimos dígitos del folio. La promesa era convertir ese folio en coordenada fija del relato. Fuera, el calor de la tarde había bajado 1 grado y el asfalto guardaba un brillo mate. Un auto arrancó lejos y su rumor entró por la rendija del video como una línea baja. El anclaje fue el cuerpo que se inclinó hacia la derecha al salir, como quien toma el hábito de girar siempre igual. El obstáculo fue aceptar la falta. No hubo placa visible, no hubo rasgo que aguantara una ficha. Se anotó lo que sí: dirección de salida, tiempo en segundos, bolsillo ocupado de la sudadera. La promesa quedó en el perímetro, en cámaras vecinas, en la ruta de regreso hacia apartamentos de renta baja a 4 cuadras. El sistema escupió el paquete de archivos y la oficina olió a plástico tibio.
Los sobres con capturas secas hicieron su ruido de papel grueso. Los nombres de archivos llevaron hora y tienda, y el folio le dio título a todo un tramo de trabajo. La tienda, por su parte, siguió con su música de fondo y su aire frío. Nadie advirtió, salvo quienes copiaban, que un jueves cualquiera quedaba prendido para siempre a una etiqueta que no había sido arrancada. En la última foto útil, la bolsa blanca colgó del antebrazo a las 18:32. El código en el plástico quedó centrado, como si también hubiera querido salir en foco. El sedán apareció mal alineado bajo media sombra, con el capó aún marcando un tic metálico al enfriarse y la hierba aplastada bajo las dos ruedas derechas junto al bordillo. El registro de placas confirmó el coche de los Kincaid a 6 cuadras de su casa, sin daños, luces apagadas, ventanillas cerradas. El reloj del primer aviso marcó 12:19. Un timbre con cámara, en la esquina anterior, guardaba clips en bloques de 1 minuto. La calle hacía una curva leve y ofrecía discreción detrás de un álamo. El interior mostraba orden: palanca en parking, radio apagada, asiento del conductor más adelantado de lo habitual para la estatura de Irving. No había vidrios rotos ni signos de forzamiento. La temperatura del capó, tomada con pistola infrarroja, seguía por encima del aire. Cada minuto dilataba o contraía la ventana útil. El protocolo se impuso antes del remolque. Se fijaron ángulos de llantas, posición de limpiaparabrisas, orientación de retrovisores. Se fotografió la película de polvo en el capó, con un arco limpio en el borde como pasada de antebrazo. El obstáculo era evidente: calor seco, tráfico que movía partículas, vecinos asomados que sin querer alteraban la escena. Se colocaron conos para cortar la calzada, y la promesa inmediata consistió en sellar el habitáculo, levantar rastros táctiles y rastrear la ruta de llegada a contraluz del sol. El primer plano útil fue auditivo. El zumbido tenue del motor que se apagaba todavía vibraba bajo la parrilla. El reloj térmico del capó indicaba un recorrido breve en minutos, no horas. La ancla visual fue el cinturón del conductor, desenrollado a medias y encajado con holgura, como si una prisa sin pánico hubiera dirigido las manos. Se tomaron hisopos del aro de volante, palanca y tiradores interiores. El obstáculo lógico residía en la probabilidad de guantes. El interior, sin huellas visibles a simple vista, exigía polvo magnético que en calor clava residuos. Se ventiló lo justo, se aplicó el polvo con pincel y se fotografiaron crestas parciales en la moldura de la puerta. La promesa quedó en laboratorio. El coche no mentía, pero elegía dónde hablar. El exterior ofreció su propia cartografía. En los surcos de la banda de rodadura delantera derecha quedaron 2 granos de grava beige con destello de mica, hermanados con la mezcla del camino de la casa. En el guardafangos, adherencias finas de polen y polvo verde, coherentes con un seto recién regado 2 calles atrás. El obstáculo era distinguir lo viejo de lo nuevo. Se raspó en capas, con etiquetas numeradas, para separar depósitos antiguos de arrastres recientes. El resultado siguiente prometía un hilo continuo entre entrada, salida y parada. La ruta se montó con cámaras y sombras. Un timbre a 4 esquinas de los Kincaid captó, a las 12:14, el sedán doblando hacia el sur. El brillo del mediodía quemó parte de la matrícula, pero dejó la silueta. Una óptica de licorería, en diagonal a la calle de descarga, añadió 8 segundos después un perfil de coche en paso lento, faros apagados. El obstáculo técnico vino en forma de persiana rodante en el vídeo, que estiraba los bordes del coche al cruzar. Se ajustó la captura a 30 fps y se corrigió el parpadeo. La promesa cercana era conseguir 5 cámaras más para cerrar la cadena entre casa y arcén. El siguiente bloque visual lo entregó un taller con cámara vieja, que guardaba clips con fecha correcta y hora desviada 4 minutos. A las 12:24 ajustadas, el sedán pasó frente al portón. El ángulo regaló un detalle mínimo: el aireador central, orientado hacia abajo, visible por el parabrisas. El obstáculo era su sed. Ese detalle no individualizaba, pero sumaba a la idea de calor y de alguien que bajó la corriente para enfriar el torso. La promesa siguió en dirección de salida. El coche mantuvo carril y velocidad contenida, sin brusquedades. Se calculó el recorrido a pie desde el lugar de abandono hacia zonas de renta baja. La ancla fue un corredor de sombra entre un supermercado y una guardería, usado por repartidores para cortar camino. A las 12:25, una cámara de la guardería captó el final del sedán apagándose fuera de cuadro,
Y 10 segundos después, una figura con sudadera oscura que se inclinó al salir del asiento, cerró sin golpear y ajustó la gorra al cruzar detrás del maletero. El obstáculo inmediato, la distancia y el sol dejaron el rostro en sombra. Se fijaron, en cambio, comportamientos que perduran. Mano derecha dominando al bajar, bolsa inexistente, paso corto con ligera rotación hacia adentro del pie izquierdo. El resultado esperado era reconocer esa rotación en otros tramos. El testimonio mecánico del coche siguió hablando. La memoria de servicio identificó el asiento del conductor siempre 2 puntos atrás, anotado por el técnico en la última revisión. Ahora descansaba adelgazado hacia el volante. El espejo retrovisor lateral derecho mostraba huellas de dedos en su borde, como ajuste desde fuera. La pátina de polvo del cristal dejó impresas medias lunas. El obstáculo vino del viento. Un camión pasó cerca y levantó una ola de polvo sobre el lateral, útil para insistir en el remolque rápido. La promesa fue amarrar con cinchas y salir de la calzada antes de perder más textura. La calle añadió contextos que no brillan en informes, pero sí empujan hipótesis. Un aspersor golpeaba rítmicamente el tronco del álamo, cortando el chorro en 3 tiempos. El agua expandía un olor a tierra húmeda que competía con el caucho caliente. Un perro ladraba con eco detrás de una malla, luego se callaba y volvía a ladrar cuando el viento cambiaba. Esos sonidos construyeron el contorno banal donde la interrupción intentó pasar desapercibida. El obstáculo siempre era la tentación de sobredimensionar coincidencias, la promesa, regresar a la precisión, número a número. La extracción del sedán cerró el primer circuito. El gancho mordió el chasis, el cabrestante se tensó con un gemido, y la carrocería subió, leve, hasta que la rueda dejó de aplastar la hierba. Se colocaron protectores en asientos y volante, bolsas en pedales, etiquetas en cada bolsa de restos. El obstáculo final fue el peatón curioso que grababa con el móvil. Se levantó un folio con advertencia de perímetro y se pidió distancia. El resultado viajó con el coche, cabina sellada, llaves en sobre, custodia continua. En oficina, el mapa de clip se ordenó con las horas corregidas, del 12:23:14 al 12:26:58. Entre ambos puntos, el trayecto admitía 2 cruces de peatón, 3 badenes y un semáforo con ciclo de 80 segundos. El sedán, por su marcha, no se detuvo en rojo. Coincidió con una fase verde larga. Ese azar de tráfico apretó más la ventana. La permanencia dentro de la casa debió rondar los 20 y tantos minutos, con salida que buscó economía de movimiento, no velocidad. El último dato llegó de una cámara residencial con sensor lento. A las 12:27:41, un contorno con gorra se recortó contra la mancha clara de una pared y giró hacia los bloques de renta junto a la vía. La sombra de los árboles dibujó sobre su sudadera un estampado que no existía. A las 17:40, una rendija de luz se dibujó bajo la puerta del 2B y con ella el olor breve a caldo instantáneo. La mirilla del pasillo devolvió un círculo negro sin pestañear. El bloque tenía yeso rugoso, escaleras que crujían con un metal cansado y un enfriador evaporativo que zumbaba como un respirador. El 2B vivía a persianas medias, sin visitas, con bolsas pequeñas de basura sacadas a deshoras. El buzón mostraba un rigor monástico, folletos retirados el mismo día, ninguna carta acumulada. El registro de vigilancia empezó con turnos discretos, notas a lápiz y una regla simple: no entrar en la órbita, no romper la rutina que se buscaba medir. Entre las 11 y las 12 solía salir por agua y fideos. Al caer la tarde, no salía. La puerta del portal tenía lente de timbre, la tienda de la esquina otro ojo. Cada elemento sumó una franja de tiempo. La espera cobró su precio de minutos repetidos. El calor del asfalto subió por la escalera como aliento. El ventilador del bloque marcó un pulso grave. En ese compás, lo que no pasaba era también dato. Ningún amigo, ningún repartidor, ningún ruido de televisor alto. La promesa se volvió técnica. Obtener una muestra limpia sin forzar la puerta, sin asustar al 2B, sin contaminar el HUD. El edificio habló por los bordes. La ancla fue acústica. El chasquido de la cerradura cuando el 2B abría para sacar la basura. El golpe discreto del cubo contra el peldaño. El retorno rápido en 2 pasos medidos. El primer obstáculo apareció en el patio trasero. Contenedores comunitarios para todo el bloque, sin compartimentos, bolsas mezcladas como un idioma sin pronombres. Se intentó separar por marcas. El 2B usaba siempre bolsas blancas de supermercado, un nudo apretado, sin cinta.
La promesa fue sencilla y obstinada: seguir el patrón hasta verlo beber, tocar, apoyar. El corredor de sombra entre la tienda y la guardería ofreció un atajo más silencioso que la calle. A media tarde, el aire guardaba humedad de aspersor y el polvo en las barandas dibujaba dedos de paso antiguo. El 2B rompió el silencio solo cuando el ritual lo pidió: botella de plástico, tapa dura, torsión breve de muñeca. El obstáculo estuvo en el guante invisible de la costumbre. A veces, con manga larga, empujaba la tapa contra la tela y evitaba la piel. Aquella vez, sin embargo, eligió la fuerza de los dientes. La rosca chirrió contra el esmalte y la tapa quedó marcada en su aro interior. La extracción se preparó como un gesto cotidiano. La microancla fue visual: el aro azul de la tapa, recién mordido, apoyado un segundo en la baranda. El primer impedimento fue el tiempo. El calor borra con prisa la humedad que interesa. Se usaron pinzas estériles, bolsa con cierre, etiqueta con hora, lugar y condiciones. El segundo impedimento fue el tránsito del pasillo. Una vecina subió con bolsas de compra y alteró el aire con su corriente. Se protegió el sobre con pecho y se retrocedió por la escalera sin roce. La promesa siguió en el laboratorio: saliva en crestas milimétricas de plástico, los mismos nucleótidos que aguardaban en un tubo con iniciales. El 2B volvió a cerrarse. Desde la mirilla, el pasillo recuperó su ojo negro y el ventilador, su pulso. En el interior del piso, una lámpara fría proyectó un rectángulo blanco por debajo de la puerta, fijo como un reloj sin números. El obstáculo cambiaba de forma. Ahora no se trataba de verlo salir, sino de no apurar una identificación antes de sostenerla con más de un hilo. Se consultó al administrador. Contrato reciente, un nombre que no figuraba en la agenda del vecindario, alquiler pagado en efectivo. La promesa siguiente olió a papel antiguo: el formulario de entrada con firma inclinada y un correo genérico de mensajería. La vecindad aportó su ruido normal para enmarcar al anómalo. En el 2A, un televisor de concursos con risas enlatadas. En el 3C, una lavadora trazando ciclos con golpes regulares. Esos sonidos cerraban el plano, volvían a la vida alrededor una película estable donde el hueco del 2B se hacía más nítido. El obstáculo, como siempre, estuvo en la tentación de traducir silencio por inocencia o por culpa. La disciplina pedía, en cambio, cuentas exactas de movimiento, luz y consumo. Se miró la antena del router por la ventana. El LED de actividad latía con un patrón nocturno sin variación. La muestra viajó con custodia. La etiqueta registró hora, temperatura del ambiente, estado de la tapa. El sobre pasó a una caja rígida con otros 3 sobres de control. El obstáculo burocrático asomó en forma de firma legible. Cada cambio de mano exigía iniciales, cada traslado, un sello. La promesa todavía era sin brillo: tubos, hielo seco, un número de laboratorio que, si encajaba, pondría nombre a un contorno. El patio del bloque devolvió una última pista sin querer. Un hilo de agua del aspersor había dibujado bajo el tendedero una línea húmeda hacia el desagüe. Sobre esa piel, 2 medias lunas de suela, frescas, apuntaban del 2B al corredor. Se fotografiaron con escala y se marcaron con conos pequeños de plástico. El obstáculo: el sol las borraría en minutos. La promesa fue la misma de todo el día: guardar antes de que el calor se comiera lo útil. De vuelta en la mesa de trabajo, la tapa descansó bajo plástico transparente, con las muescas internas brillando como un engranaje minúsculo que por fin había encajado. El vecindario guardó el rumor del mediodía como un cuenco, y en su centro, la casa de los Kincaid pareció seguir respirando por inercia. Nada en la fachada anunciaba la fractura. La pista, si existía, no estaba en la calle sino escondida entre decisiones pequeñas. Quien entró había aceptado el camino más visible, había tomado fruta con la calma de quien no escucha pasos detrás y había dejado a la nevera abierta el tiempo justo para que el motor se quejara. El sedán, más tarde, no corrió. Avanzó con regularidad y eligió un borde de sombra para apagarse sin ruido. A esa misma hora, en otro bloque, un cuarto con persianas medias encendió una lámpara fría y sostuvo su rutina como una coartada de costumbre. Entre esos puntos, 20 y tantos minutos se volvieron unidad de medida. La casa habló con objetos, la calle con sombras, y lo que faltaba, si era verdad que faltaba, estaba hecho de pulsos invisibles. Una señal conectada a un router, una búsqueda sin nombre propio, una tapa de botella que crujió contra dientes y que no sabía que, al girar, dejaba un rastro más nítido que cualquier historia. El cursor parpadeó sobre una pestaña sin título.
En la pantalla, el reloj del sistema marcó 0213 y el ventilador del equipo expulsó calor tibio al cuarto del 2B. El orden judicial permitió la entrada sin alboroto, el cierre del router y la bolsa Faraday para el portátil. El técnico conectó un bloqueador de escritura y empezó el clonado. El disco viejo respondió con un zumbido irregular. Las primeras líneas del historial, con fechas en UTC, mostraron búsquedas de madrugada, cómo quitar sangre de madera barnizada, electrochoque marcas piel, código de barras ferretería. En la tarde anterior al jueves de la compra, el mapa del barrio se abrió y se hizo zoom sobre 3 rutas con menos semáforos. Una sesión de vídeo de 10 minutos, sin sonido. Dejó miniaturas de manos probando nudos. A la derecha, la carpeta descargas guardó folletos de uso doméstico como si fueran instrucciones de un trabajo simple. El apagado forzoso de la Wi-Fi dejó una estela. El Mac del portátil había estado en línea la mañana del hecho y volvió a conectarse 2 horas después. Los registros del router con hora local buena ofrecieron un latido propio. Al sincronizar relojes, la promesa era armar una línea que no dependiera de memoria ni conjeturas, solo de segundos que no mienten. El portátil habló primero por lo pequeño. Microancla. El navegador conservaba formularios autocompletados con una dirección de la tienda de ferretería y la búsqueda guantes talla L nitrilo. Obstáculo 1. Varias consultas estaban en modo privado. Quedaban solo DNS y tiempos de conexión a dominios. Obstáculo 2. La zona horaria del sistema estaba en UTC 6, distinta a la del router que iba en local. Promesa inmediata. Normalizar los relojes con el log del proveedor y con el clip de la tienda. El segundo bloque fue el sistema de archivos. Microancla. El archivo Snapshot 2019-008.png mostraba en miniatura un plano del vecindario con puntos azules guardados. Se extrajeron metadatos, fecha de creación, aplicación usada, caché de imágenes. Obstáculo. El usuario había limpiado miniaturas. Quedaron restos en la carpeta de caché del mapa, suficientes para rearmar coordenadas. Promesa. Proyectar esos puntos sobre la ruta real del sedán y ver si cruzaban los mismos ángulos. La nube personal devolvió menos de lo esperado y más de lo suficiente. Microancla. Una cuenta de correo genérica, con recuperación a un teléfono prepago, guardaba solo confirmaciones de registro y una oferta de un mercado en línea. Obstáculo. El acceso exigió segundo factor. El orden permitió solo metadatos. Se trabajó con eso. IP de acceso, horas de conexión, localización aproximada que coincidía con el bloque del 2B. Promesa. Cotejar esa IP con la ventana de 1220 a 1230 cuando el portátil salió y volvió a entrar. El router del 2B sostuvo el pulso. Microancla. El log de DHCP asignó dirección al portátil a las 11:58 y otra vez a las 12:44. Obstáculo. Algunas entradas se marcaban con reinicios del aparato por cortes de luz o golpes térmicos. El edificio tenía un enfriador antiguo que generaba bajones. Se comparó con lecturas de consumo eléctrico del bloque y con el patrón del LED de actividad observado días antes. Promesa. Fijar que entre la 12:20 y la 12:30 el portátil estuvo fuera de la red, no en suspensión. El teléfono, pieza aparte, se presentó como un cuerpo casi mudo. Microancla. El aparato no estaba. El registro del proveedor, sí. Obstáculos sin contenido, solo celdas y tiempos de handover. Aún así, una antena cercana al trayecto de la guardería registró mail del 2B desconectado de datos a las 2:22 y reconectado en casa a las 12:47. Promesa. Sumar ese gesto de desconexión a la calma del volante y a la lección de sombra. La carpeta de vídeo mostró un rastro frío. Microancla, un tutorial corto guardado sin nombre, visto 3 veces la tarde del miércoles, titulaba Limpieza de superficies porosas. Obstáculo. Miles ven tutoriales domésticos sin que eso los convierta en algo más. Se ancló no en el título, sino en el tiempo, visto justo antes de la compra en la ferretería a las 17:59 y después de una búsqueda por el catálogo de esa misma tienda. Promesa. No forzar sentidos, dejar que la coincidencia cronológica pese sola. En la papelera, lo eliminado dejó su eco. Microancla. Fragmentos de una imagen comprimida, irreconstruible, pero con un texto OCR residual que decía mango compuesto 1,25 pound. Obstáculo. Sin el archivo completo era solo una miga. Se guardó como miga. A veces basta para hacer rima con otra miga. Promesa. Volver a esa rima cuando la etiqueta de la hachuela hablara en mostrador. El técnico cerró el clonado y el portátil volvió a su bolsa.
El cuarto estaba cálido, y el aire cargado de polvo de pared pegaba a la lengua. La luz de la lámpara fría seguía fija, como al principio, y en la mesa de fórmica del 2B, un vaso con aro de agua marcaba un círculo claro que no llegaba a secarse. La promesa ya no era romántica ni grande. Unos números que coincidían con otros números, una hilera de minutos que, puesta junto a la ruta, no necesitaba nada más que el orden. En la bandeja de capturas, la carpeta final se llamó 2019-88023 logs. En su interior, el archivo de DNS guardó, como cualquier lista de la compra, 3 dominios que no sabían que estaban contando una historia. El reloj del tribunal avanzó sin prisa y el papel térmico del folio, arrugado por demasiadas manos, aguardó bajo un clip. Allí, las versiones empezaron a pesarse en minutos y objetos, no en adjetivos. La defensa dibujó aislamiento y disociación, obras de un vacío de memoria. Ofreció grietas en la percepción, no intención. La fiscalía respondió con una línea precisa. Compra de hachuela y guantes 2 semanas antes, ruta del sedán, ADN en la tapa mordida y bajo la uña de lila, búsqueda sobre limpieza y dolor eléctrico. No hubo robo, no faltaron joyas, no hubo forcejeo con botín. Hubo tiempo medido, 20 y tantos minutos dentro, 4 entre casa y arcén. No hubo testigos presenciales, sí cámaras y registros que no olvidan. El aire frío del edificio vibró con el zumbido del ventilador del techo y cada argumento se volvió un eco que debía corresponderse con algo tangible. El estándar exigía más que sospecha y menos que imposibles matemáticos. Los jurados leyeron instrucciones con los ojos cansados de las 4 de la tarde. En esa lectura la promesa quedó sencilla. Un relato que sobreviviera al ruido técnico y a la comodidad de las explicaciones grandes. El inicio tomó forma de papel y luz blanca. La microancla fue administrativa. Mociones para excluir palabras que inflamaran más de lo que explicaban. Fotos reducidas a escala. Un acuerdo para no multiplicar imágenes del baño. El primer obstáculo apareció en la cadena de custodia. Cada bolsa numerada tuvo que decir su camino sin saltos. El segundo estuvo en los relojes. Servidor, cámara, router y caja registradora no vivían en la misma zona horaria. La promesa inmediata fue un tablero único de minutos corregidos, con solapes que cerraran sin violencia. El laboratorio habló con cifras que no se elevaban la voz. La microancla fue química, perfiles completos de ADN de la tapa de agua y del raspado subungueal, coincidencias sin ambigüedad, controles negativos limpios. Obstáculo 1. Contaminación cruzada como hipótesis, una posibilidad que siempre cabe al inicio. Obstáculo 2. La defensa pidió probabilidades en lugar de coincidencia. La promesa, seca, llegó con el número exacto del azar y con la descripción de guantes cambiados entre pieza y pieza. La ruta se sostuvo en sombras. Microancla, sedán girando al sur, brillo de mediodía reventando píxeles. 12:20:58, apagado fuera de cuadro junto a la guardería. Obstáculo, persiana rodante en 2 cámaras y un desfase de 4 minutos en otra. Se ajustó frame a frame hasta coser el trayecto con farolas, badenes y fase verde. Promesa, el coche contó su propio relato con la regularidad de quien no corría porque no tenía detrás sirenas. Lo digital añadió su pulso. Microancla, búsquedas ancladas a UTC-6 sobre limpieza de superficies porosas y descargas de folletos de ferretería, vistas antes y después de la compra. Obstáculo, el uso doméstico de tutoriales como coartada de normalidad. Otro obstáculo, el modo privado borró parte de la capa visible. Promesa, no cargar significados, solo tiempos. El portátil estuvo fuera de la red cuando el coche estuvo en marcha. La psicología forense ocupó un tramo sin brillo dramático. Microancla, capacidad procesal intacta, ausencia de psicosis activa, pruebas de simulación con resultados planos. Obstáculo, relatos de vacío emocional y horas de juego como colchón. Se habló de impulsividad sin delirio, de ritual sin ideación mística. La promesa quedó en que el tribunal valoraría contexto sin convertirlo en excusa. La defensa ensayó su alternativa y la hizo caminar por 3 hilos finos. Microancla, transferencia secundaria de ADN como concepto, alguien más en el entorno previo, un tercero anónimo en la ruta. Obstáculo, la suma de 3 rarezas simultáneas para borrar coincidencias fuertes. Otro obstáculo, la nevera abierta, la semilla de durazno húmeda, el cinturón flojo, gestos pequeños que pedían manos y tiempo, no fantasmas. Promesa, medir verosimilitud, no inventario de posibilidades. El jurado recibió instrucciones como quien recibe herramientas, presunción
carga, duda razonable. Microancla, mapas con horas corregidas, una mesa con objetos alineados, tapa, etiqueta, hisopos, capturas, y la prohibición expresa de emocionar la balanza. Obstáculo, la ausencia de motivo declarado y la tentación de creer que lo inexplicado se vuelve menos real. La promesa final del día fue práctica, deliberar sobre continuidad, no sobre psicología. Al caer la tarde, el aire acondicionado marcó un ritmo constante y el papel de la etiqueta de la hachuela dentro de su funda siguió rectos, nubes nuevas. A las 16:52 el jurado regresó. El papel del veredicto crujió como celofán y el aire frío del sistema convirtió la sala en un rectángulo sin voces. En primera fila, 2 sillas vacías sostuvieron el peso de nombres que ya no podían sentarse. El estándar quedó dicho de nuevo, como un ritual. Más allá de toda duda razonable, objetos que hablan sin gritar, minutos alineados con otros minutos. El relato sostuvo su espina con la hachuela comprada 2 semanas antes, la tapa mordida, el sedán que no corrió, el rastro digital que salió de la red y volvió cuando el motor ya se había apagado. La defensa insistió en grietas de memoria y horas de pantalla. La fiscalía volvió a la nevera entreabierta, a la semilla húmeda, al cinturón flojo. La cadena de custodia cruzó la sala en sobres numerados. Los relojes corregidos se plegaron como una regla metálica. El nombre del acusado, por fin, dejó de ser un número de puerta y ocupó la página. El tic del reloj mural marcó un compás que nadie apuró. La sala olía a desinfectante y madera encerada, y el polvo en la luz de la tarde flotó como una capa fina sobre los bancos. La promesa, más que dramática, fue práctica: cerrar con una frase medible lo que ya estaba medido. El pronunciamiento empezó con un borde administrativo. Microancla, número de causa en voz neutra, folios de pruebas enumerados, fechas de audiencia leídas sin tropiezos. Primer obstáculo, excluir exhibiciones que sobran. Se acordó que no se repetirían imágenes del baño. Segundo obstáculo, mantener la línea de tiempo en un solo tablero. Se expuso el cuadro con la ruta del sedán, los frames útiles y los ajustes de hora. Promesa: llegar a la pena sin ruido, con la misma economía que mostró la ruta. La mesa de la fiscalía sostuvo el hilo con piezas frías. Microancla, etiqueta de la hachuela bajo plástico, tapa de agua con suaro dentado y sopos sellados. Obstáculo 1. La hipótesis de transferencia secundaria. Se respondió con controles negativos y guantes cambiados entre piezas. Obstáculo 2. La ausencia de botín. Se señaló la nevera, la fruta, el coche estacionado con calma. Promesa: que la suma de decisiones pequeñas describiera una voluntad, no un accidente. La defensa presentó su atenuante en voz baja. Microancla, aislamiento, rutina de pantalla, diario sin sobresaltos. Obstáculo: convertir contexto en excusa. La evaluación pericial había fijado capacidad y ausencia de psicosis activa. Otro obstáculo: explicar 20 y tantos minutos sin motivos y con acciones concretas de pausa. Promesa: que el tribunal pesara humanidad sin borrar responsabilidad. El juzgado leyó la pena con exactitud seca. Microancla, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, costas, prohibiciones de contacto. Obstáculo: el hueco de un motivo declarado. La resolución lo dejó fuera de la ecuación. Otro obstáculo: el tiempo que no devuelve. No hubo cláusula para eso. Promesa: una fecha en el registro penitenciario y una custodia que empezó de inmediato. A la salida, la ciudad siguió con su tarde. En el parque al que Lila llevaba pelotas de terapia, un grupo de mayores caminó el circuito de tierra con pasos medidos. En el banco recién instalado, una placa de bronce fijó 2 nombres y un año. Microancla, el fondo de beca en el centro comunitario, anunciando una ayuda para estudiantes de rehabilitación. Obstáculo: donar una historia a quienes no vivieron su principio. Se decidió apostar por manos nuevas, aprendiendo a devolver movimiento. Promesa: una lista anual de apellidos becados y un cuaderno con ejercicios que no cambió de letra. El archivo cerró su carpeta. La hachuela quedó en su funda transparente y la etiqueta sin arrugas esperó como siempre alineada con el folio. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Te esperan muchas historias interesantes y sorprendentes. Hasta pronto.